Primero informarles que en mi calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política en Funciones, hemos decidido decretar un receso a los trabajos que se han venido haciendo durante todo este día y durante los días anteriores para construir los 3 consejeros del Instituto Federal Electoral. Creo además y estoy convencido que es una facultad del propio presidente en funciones poder construir acuerdos, en eso estamos buscando. Se nos había pedido votar una terna que nunca se presentó y que consta además en actas. Se nos había pedido presentar una terna, entonces pues esa terna no la podíamos votar si no teníamos materia. Entonces creo que en el transcurso de las siguientes horas vamos a estar construyendo un acuerdo con todos los partidos políticos. Lo que desde el PRD y desde la Junta de Coordinación Política esperamos es que el día de mañana se hagan los mayores oficios de todos para que construyamos esos 3 nombres que necesita el país, esos 3 nombres que no representen a nadie más que a este Instituto Federal Electoral, al Consejo, y que puedan tomar decisiones adecuadas ya en pleno inicio del proceso electoral presidencial y por supuesto de algunos procesos estatales. Entonces lo que nosotros hemos decidido es decretar un receso, se seguirán construyendo los acuerdos, se está caminando, no está detenido, ya hay el compromiso sólido de la Junta de Coordinación Política de convocar a reunión en cuanto sea necesario. No tenemos una hora específica a la cual se pueda convocar porque en tanto no haya nombres sobre las mesas será más difícil poderlo hacer. Diputado, ¿quién no presentó los nombres? O sea, ¿cómo no se ha llegado a los nombres? El propósito era presentar nombres. ¿Por qué no se ha llegado a los nombres? Bueno, antes de llegar a los nombres valdría la pena decir un planteamiento. En el caso de la bancada de Acción Nacional, lo que nosotros exigimos, porque hubo un planteamiento concretamente del Partido Verde y del PRI, que se insertara en el orden del día de mañana la posibilidad de votar la terna de los consejeros. Y nosotros dijimos que es parte del planteamiento que hemos venido construyendo desde hace ya meses. Solo que exigíamos que en esta Junta de Coordinación Política se dijera cuál terna, la del PRI, la del Verde, la que presentó el PAN, la que presentó el PRD o la que presentaron las otras bancadas. ¿Cuál terna? ¿Bajo qué método? ¿Qué nombres concretos y bajo qué mecanismo? Porque lo que establece la convocatoria y las normas para este proceso es que se presentarán 3 nombres, una terna al Pleno de la Cámara de Diputados. No hubo respuesta, no hubo un planteamiento, solo querían que se insertase como un punto general en caso de que se trate, y yo creo que no se trata de generar falsas expectativas. O hay un acuerdo concreto sobre 3 nombres que obtengan el más amplio consenso o no lo hay. Y en este caso no existe ese acuerdo, no existe ese consenso y también vale la pena decir que los propios coordinadores están haciendo ese esfuerzo, ese diálogo, ese mecanismo. Por lo tanto, hablar de que se rompe una sesión, pues yo creo que está fuera de todo lugar, se ha decretado un receso, el PAN acompaña este receso para que los coordinadores sigan buscando el mecanismo de lograr estos acuerdos. Y así se lo hicieron saber al coordinador, al menos del Partido Verde, que él dice que el PRD fue el que reventó la sesión porque simplemente se levantó de la mesa. No, bueno, el Partido Verde ahí estuvo durante todo el desarrollo de la sesión, inclusive cuando se expresó en las facultades de quien fungía en ese momento como presidente de la Junta, que se declaraba un receso. Yo no sé por qué acusan extrañeza, si esto es un método cotidiano en cualquier órgano colegiado. El mismo presidente de la Cámara, el actual y los otros en su momento, cuando ven que no hay condiciones para discutir los temas, declaran un receso o llaman a los coordinadores o ponen en suspenso la sesión. Eso no quiere decir que se reventó la sesión, quiere decir que se logra un compás de espera para seguir dialogando. Y tan no se ha roto la sesión que seguimos instalados en sesión permanente y por lo tanto vamos a buscar esa posibilidad de construir el acuerdo. Pero lo que no vamos a permitir es que PRI y Verde nos chantajeen. No vamos a permitir que PRI y Verde nos quieran presionar cuando no han dado muestras claras y concretas de qué tema es el que nos va a llevar al consenso. Es decir, no vamos a permitir que a los ciudadanos se les pretenda engañar diciendo vamos a registrar el tema en el orden del día de mañana sin tener una terna, sin tener un método, sin tener los nombres, porque eso a todas luces es un engaño a los ciudadanos. Lo que era inadecuado era votar una terna que no tenga nombres. Yo creo que es ilógico que nosotros podamos transitar en esa ruta y dirigiendo una reunión no íbamos a permitir votar algo que no tiene absolutamente nada. Y ya se ha expresado nuestra voluntad de construir estos acuerdos y estamos trabajando para que se construya. Pero lo que queremos exhortar al Partido Revolucionario Institucional es que nos pongamos a trabajar en el tema.
No vamos a resolver el tema de los consejeros poniéndolo en el orden del día de mañana sin que tenga nombre, sin que tenga procedimiento. Nosotros lo que decimos es, ya están los coordinadores construyendo los nombres de los 3 consejeros o las consejeras que salgan de esta ruta y no vamos tampoco a permitirles que de ninguna manera quieran obligar mediante la imposición, mediante el voto ponderado, que se ponga una terna que no tiene absolutamente nada. Diputados, entonces hay que quieran presentar una sola propuesta para consiguiendo las 2 terceras partes y que pudieran votarla, aún con la oposición de No, la obligación reglamentaria, la obligación conforme a la convocatoria es presentar 3 nombres al Pleno. Si hubiese un mecanismo distinto a eso, estaríamos desprotegidos de esa protección constitucional y legal para poder decir si pudieron construir el acuerdo sobre un nombre, ¿por qué no lo construyeron sobre la terna a la que están obligados? Y no se trata de parcialidades. La Cámara de Diputados no cumple logrando el consenso en un nombre, tiene que cumplir logrando el consenso en 3 nombres, que es el faltante del Instituto Federal Electoral. 3 nombres para que esté completo. Eso de que pueden proponer un nombre y alcanzar las 2 terceras partes, pues suena más bien a una práctica desesperada de querer a fuerza tener un nombre ahí. Yo diría, ¿cuál nombre? ¿Cuál de los 17? Y nuevamente volveríamos a decir, ¿qué mecanismo? ¿Votaremos a todos o a cada uno? ¿Cuáles quedan excluidos y bajo qué mecanismo? Si la convocatoria es muy clara en el proceso de desahogo, por lo cual podríamos vulnerar incluso los derechos de algunos participantes que legítimamente tienen el derecho a ser por lo menos considerados. No, nosotros no tenemos ningún veto, pero es el mismo tema. Aquí se requieren amplios consensos en presentar una terna, no en un solo nombre. Y si nos centramos a un esquema de un solo nombre, estaríamos violentando el proceso, porque en ninguna parte de la convocatoria dice que se logre el acuerdo en un nombre y luego vemos cómo nos ponemos de acuerdo en los demás. No, dice la convocatoria concreta y directamente desde el inicio de su creación. La Junta de Coordinación Política presentará los 3 nombres, o sea, una terna, al Pleno de la Cámara de Diputados. Yo por eso digo que la bancada del PAN expresa que no se dejará chantajear ni presionar por el PRI bajo esta circunstancia, porque lo que queremos es un IFE integral o queremos parcialidades, y no me estoy refiriendo a ningún nombre en concreto. Me refiero a parcialidades en razón de solo pretender votar un solo representante o un solo nombre y no a los 3 que faltan. Bueno, los coordinadores siguen reunidos, siguen dialogando, en este momento siguen buscando ese amplio consenso y esperemos que lo puedan lograr. No, están buscando diversos mecanismos, se están encontrando, se están llamando, se están viendo y esperemos que el resultado no lo puedan dar ellos mismos. ¿Está decidido que mañana se incluye en el orden del día como ellos proponen? ¿Todavía no está ni votado ni aceptado esa posibilidad? No, pues es que mientras no haya nombres, ¿cómo podemos registrar? Yo creo que la Cámara de Diputados suficiente desprestigio tiene y los legisladores somos tan mal calificados como para pretender hacer un engaño de decir registramos el punto, pero no sabemos qué vamos a votar, no sabemos qué terna vamos a tener y no sabemos qué mecanismo vamos a lograr. Yo creo que eso a todas luces nos exhibiría como que alguien quiere sacar raja política, pero no tiene interés de que el IFE se integre totalmente. Sobre la mesa esta propuesta de que se incluya, ¿verdad? Y que esté abierta la agenda para cualquier momento que ellos decidan. No, la propuesta está integral en el momento que se obtenga el consenso y la terna, inmediatamente se integre a la sesión respectiva. Sin duda, el grupo parlamentario del PRI pudiera imponer una terna, eso no nos queda duda. Pudiera a través de su voto ponderado en la Junta de Coordinación Política decidir quién sería la terna, pero al final regresaría al Pleno y no tendría el consenso. Entonces este juego en el que estamos entrando es un juego totalmente absurdo. Lo que necesita este país es construir estos acuerdos y esos acuerdos se van a construir a la medida que las fuerzas mayoritarias y las fuerzas minoritarias puedan opinar de quiénes son estos 3 nombres. Por eso no pretendemos desde el PRD en ningún solo momento caer en este juego. Si ellos determinan que ese sea el mecanismo, entonces que ese mecanismo vaya al Pleno. Pero hoy no pudimos pasarlo al Pleno porque no nos dieron absolutamente ningún nombre. El PRI ha presentado una propuesta de 3 nombres. El Verde ha presentado otra propuesta, pero tampoco se atreven
a decirlo públicamente y a presentarla y someterla a votación en el Pleno. Es un juego de chantaje, como ya se ha dicho, es un juego de presión en el cual no vamos a caer por ningún solo motivo. Los dos grupos están firmes en su unidad, porque también podrían lograr las 2/3 partes a partir de alguna fracción o alguna factura que pudiera completar las 2/3 partes al bajar el quórum y luego conseguir las 2/3 partes. Ya lo hicieron en 2003. Estamos firmes en la unidad que necesita tener este país. Estamos firmes en que este país debe de tener 3 consejeros ciudadanos. Y en ese sentido coincidimos plenamente el PAN, el PRD, el PT y Convergencia. Creemos que no vamos a ceder en ningún solo momento a que el grupo parlamentario del PRI diga yo quiero controlar el Instituto Federal Electoral. En eso hemos coincidido nosotros y vamos a mantenernos firmes hasta donde sea necesario. El PAN coincide en este caso con el PRD, concretamente en que queremos un IFE sólido, en que queremos un IFE ciudadano, en que enfrentaremos el proceso electoral más complicado en la historia de este país y por lo tanto requerimos un árbitro fuerte, un árbitro que verdaderamente le brinde prestigio a esta elección y por lo tanto nos vamos a mantener firmes, porque lo que vamos a lograr es que los 3 consejeros tengan el más amplio consenso, incluido con el PRI, porque no estamos diciendo que queremos solo que el PAN o el PRD quiera, sino que logre el consenso de todos, incluido el PRI y las otras bancadas. Oiga, el PAN y el PRI se unieron en 2003 y lograron la mayoría y dejaron al PRD afuera. ¿Esto puede suceder otra vez? ¿Que dejen al PRD fuera y que se pueda unir el PAN con el PRI, o al menos algunos de los panistas, para poder lograr las 2/3 partes? No, yo creo que ese es uno de los antecedentes que inclusive nos obligan a tener una decisión firme. Ese antecedente de haber dejado a una de las fuerzas políticas fuera generó los argumentos necesarios para dudar del árbitro, para generar ese ámbito de incertidumbre que hoy no queremos. La elección se complica mucho más por factores externos que no estaban en aquellos momentos y que hoy sí existen, como la delincuencia, como la incursión de gobernadores y otros actores, y por lo tanto no vamos a permitir, o obtiene el más amplio consenso, o buscamos qué mecanismo sea para que el IFE esté más sólido cada vez. ¿Se pone en riesgo el país, señor? No, nosotros no estamos hablando de ningún mecanismo de disolución, estamos hablando de encontrar en estos próximos días la terna que se lleve al Pleno y se vote. Tenemos que agotar este procedimiento. Lo que nosotros decimos es que hay una lista de 17 nombres y esos 17 nombres se tienen que agotar. ¿Sigue vigente la lista? La lista sigue vigente, los 17 nombres, no tan solo la terna que presentaron los grupos parlamentarios, los 17 nombres. Primero esperemos a ver qué pasa con la presentación de estos y si después no alcanza, haremos otra valoración, pero no tenemos por qué descartar a 17 hombres y mujeres que hicieron su esfuerzo por venir a esta Cámara de Diputados a competir por un espacio de representación en el instituto. Muchas gracias. El viernes próximo a lo mejor no llegan sin conseguir. Bueno, eso no depende solo de la bancada del PAN. Yo hago un llamado al PRI, al Verde y a todas las bancadas a que hagamos todos los esfuerzos necesarios para lograr esa terna lo más pronto posible. ¿Es optimista usted o cree que está todavía muy complicado? Yo no me catalogaría ni como optimista ni como pesimista. Me catalogaría como constructor de acuerdos y a partir de este momento las manos están tendidas para construir los acuerdos. Diputado, en caso de que no se llegue a un acuerdo mañana, ¿podrían abrir una sesión especial para que el 7 puedan votar? Vale la pena expresar una cuestión que creo que nadie ha puesto sobre la mesa. El plazo constitucional se rompió hace un año. La falta constitucional es hace un año, no el 7 de octubre. El 7 de octubre arranca el proceso electoral. No hay ningún mecanismo jurídico, ni constitucional, ni legal, ni electoral que evite o prohíba que en esa o en otra fecha se logre este consenso. La falta constitucional de plazo definitivo fue hace un año y esa ya se incumplió. De tal manera que algunos han puesto el 7 de octubre como una camisa de fuerza, pero lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que el IFE trate de arrancar su proceso lo más sólido, lo más pronto posible. Pero eso legalmente no tiene ninguna consecuencia.